Perdonen por esos inconvenientes, esos problemas técnicos. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy día quisiera hablar un poco acerca de el contentamiento, la palabra que aparece en el versículo 11, donde dice que he aprendido a contentarme, y lo fundamental que es para la vida del cristiano actualmente. Quisiera que me acompañaran orando una vez más y vamos de lleno. Padre, damos gracias, Señor, porque tenemos tu santa palabra con nosotros, la Biblia, hoy en día. Te damos gracias porque inspiraste estas palabras y las preservaste y las podemos tener hasta el día de hoy. Y te pido que nos ayudes a aprender más acerca del contentamiento y de cómo deseas que nosotros lo apliquemos a la vida cristiana, Señor. Ayúdanos a tener una actitud humilde y a entender que lo que nosotros necesitamos es estar alegres cualquiera sea nuestra situación. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, yo puse como contentamiento una definición: el aprender que no se necesita nada de lo que uno posee actualmente para ser feliz. Aquí, bajo este contexto, Pablo estaba encarcelado y era encarcelado por causa del Evangelio, por estar predicando. Es interesante de que nos hable de contentamiento y de estar feliz en una situación como esa. Una situación como esa no es donde uno normalmente se alegra, para nada. De hecho, es una situación bien compleja vivir en eso, pero Pablo estaba contento. Y de hecho vemos que muchas veces Pablo estaba feliz en las cárceles. Por ejemplo, cuando nosotros vemos lo del carcelero filipense, estaba cantando cuando estaba encarcelado Pablo. Entonces nosotros nos damos cuenta de que Pablo realmente manifestaba el estar contento cualquiera sea su situación. Entonces, lo que había pasado en el versículo 10 es de que los filipenses querían ayudar a Pablo, pero no habían tenido la posibilidad de ayudarle de manera monetaria, de poder darle un apoyo. Y ahora que tuvieron la oportunidad, lo hicieron. Y vemos en el versículo 11 algo interesante acerca del contentamiento. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y después en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, este contentamiento, algo que quisiera destacar, no como un punto, pero algo que debemos notar, es que es algo que debe ser aprendido, algo que no es algo que viene innato en nosotros. De hecho, todo lo contrario, nosotros solemos quejarnos cuando vemos que las cosas no nos van como nos parece. Somos un poco quejones. De hecho, yo siempre he pensado que esa naturaleza se ve mucho en los bebés. Los bebés, cuando no tienen lo que quieren, lloran y lloran y lloran. Cuando, por ejemplo, alguien toma su juguete, se enojan y dicen: mío, mío. Quizás no sabe hablar todavía, pero sí sabe decir mío, mío. Entonces, esa naturaleza de que no queremos que nos falte, queremos tener todo lo que deseamos, es algo humano y pecaminoso. Pero aquí Pablo había aprendido, por eso en el primer versículo dice que aprendió, y en el segundo dice que es enseñado a contentarse cualquiera que sea su situación. Y dos situaciones: abundancia y necesidad. De hecho, le pido que me acompañen a Proverbios 30. En la mañana leímos este versículo. Proverbios capítulo 30 y el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces, es difícil estar
contento en abundancia, es difícil agradar a Dios en abundancia, y también es difícil agradarle en necesidades. Por eso que aquí la oración o lo que desea Agur es tener el pan necesario, ni mucho ni poco, para poder tener y no desear más. Lo bueno sí es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una hermosa promesa respecto a esto. Es que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas van a ser añadidas. No es necesario que lo busquemos, pero está en el Sermón del Monte. Es probablemente el mejor sermón dado en toda la historia, dado por el mejor predicador, quien fue Jesús. Eso está en Mateo capítulo 6 y habla acerca de cómo, o tendría que ver, quizás fue el capítulo 5, pero habla acerca de cómo Dios alimenta a las aves. Y las aves no siembran ni ciegan, pero Dios las alimenta. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Jesús no murió por las aves. Ahora, las aves son muy bonitas. Recuerdo cuando fuimos a Aysén y estábamos en la plaza y Javiera decía los nombres de todas las aves. Y era como que, este es un gorrión, este es este. Y yo decía, ¿cómo son todos iguales? Pero cada pájaro, cada ave era diferente. Y esas aves estaban ahí porque tenían comida, porque estaban vivas, porque Dios las alimentaba. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Jesús se sacrificó por nosotros y resucitó y venció la muerte y tenemos salvación por medio de su sangre. Entonces, volviendo a nuestro texto en Filipenses capítulo 4, después de estos versículos tenemos el versículo número 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo que es muy bueno, hermanos, cuando leemos la Biblia es leer, cuando vemos un versículo como estos, un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es bueno leer el contexto. Nosotros estamos viendo, y leímos en el versículo 10, 11 y 12, de dádivas. Y Pablo también estaba hablando acerca de contentamiento y de cómo era su situación. Entonces, no significa de que, voy a ir a, por ejemplo, voy a dar la nueva prueba de transición. Yo di la PTU, pero no la ahora, di otra, estaba como en transición. Entonces imagínense, yo voy sin estudiar a la PTU y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a sacar el puntaje máximo, no sé, creo que ahora son 1000. No creo que saque los 1000 puntos. Porque tengo que estudiar, ¿cierto? Este versículo está bajo un contexto. Se refiere a de que en cuanto a la situación en la que vive, necesidad o abundancia, él puede estar contento en cualquier situación. A eso se refiere, que bajo esa circunstancia él todo lo puede en Cristo. Cualquier situación puede salir adelante con contentamiento. De hecho, otro versículo clave para entender el contentamiento, otro pasaje está en Primera de Timoteo. Así que les pido si me pueden acompañar a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. El versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Algo importante que tenemos en el versículo 7, que es un principio muy muy importante. Yo he podido acompañar al hermano Pablo de manera pasiva nomás, mirando y haciendo un poco de ayuda en los discipulados con el hermano Antu. Y el último que tuvimos, que era el número 12, era acerca del dar bíblico. Y hablaba de un principio muy importante que debe cambiar en nuestras mentes, y es de que nosotros somos mayordomos. De hecho, me gusta la palabra mayordomo. No sé qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en el mayordomo. Yo, como joven, pienso en el mayordomo de Batman, Alfred. Lo ubican, ¿no? Que es como peladito, siempre anda así. Ya todos lo conocen, me alegra saber de que no soy el único que lo conoce. Bueno, él tiene manejo de todas sus cosas, ¿no? Él puede manejar todos los bienes, todas sus herramientas, sus armas, pero el punto es de que no son de él. Él las administra. Por eso es un mayordomo. Entonces nosotros somos mayordomos porque ¿de quién son todas las cosas? Son de Dios. Entonces, todo lo que tenemos acá es de Dios. Entonces, ese es un principio importante. Por eso en el versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanos, nosotros vinimos desnudos a este mundo.
y cuando nos muramos no vamos a llevarnos nada. Cuando morimos nosotros, nuestro cuerpo se deshace, pero nuestra alma tiene un lugar eterno, hermanos, el cielo o el infierno. Así que espero que las personas que estén aquí presentes hayan tomado una decisión respecto a qué sucederá con su alma. Qué hermoso es poder escuchar testimonios como el de Matías, como el de Antu, que ahora pueden tener seguridad y poder decir, yo estoy seguro de que voy al cielo. Y eso es maravilloso. Pero sin desviarnos mucho, nada nos llevamos. El versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este versículo, aunque no dice mucho, hay que tener mucho cuidado. Nos está diciendo, así que teniendo una casa con 7 habitaciones y la mejor bolera o camisa, estemos contentos con eso. No, no está diciendo eso. Está diciendo de que teniendo sustento y abrigo. Sustento refiriéndose a la comida y a la bebida, y abrigo refiriéndose a la vestimenta. Después en el versículo 9 dice, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que si nosotros estamos buscando enriquecernos, es muy peligroso. Es como caminar en una cuerda floja. Es muy, muy peligroso porque pueden ocurrir cosas dañinas. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahora viene un versículo clave, hermanos, que deberían tener en mente, es el dar a misiones. Y si no fuera por el dar misionero, hermanos, no tendríamos una iglesia acá. Si no fuera por el dar misionero, tampoco podríamos hablar de ese operativo médico que queremos hacer en Puerto Aysén. No podríamos hablar de la Iglesia Bíblica Bautista en Puerto Aysén. No podríamos hablar de muchas cosas. Porque las iglesias comenzaron, primero con la iglesia en Jerusalén, luego se empiezan a esparcir, se empiezan a generar iglesias en varios lugares, y todo eso por la labor de misioneros, de gente enviada. Así que, qué importante es dar a misiones. Qué hermoso poder leer, y yo les invito en el diario Memorial de la parte de atrás, leer las cartas de los misioneros. Gente en Ghana, gente en Tailandia, gente en Ecuador. Yo no he estado en ninguno de esos lugares, y muy posiblemente jamás esté ahí. Me encantaría poder ir a Tailandia o a Ghana y poder ver cómo están trabajando ya y a lo mejor poder quedarme un mes y ayudarles. Pero es muy posible que no. Pero si nosotros damos, nosotros podemos ser de bendición. Y de hecho, algo que también es hermoso, si nosotros volvemos a Filipenses capítulo 4, el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces Pablo, como les había empezado a hablar acerca del dar, le empieza a decir, no es que busque dádivas significa regalo, o sea, no es que busque plata, está diciendo, no, quiero que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y es por eso de que el Señor nos insta a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan, dice en Mateo capítulo 6. Y para terminar ese como pequeño punto, en Mateo 6, 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ustedes conocen al pastor y saben de que el pastor no es alguien que hable demasiado de finanzas, así que no piensen de que el pastor dijo, oh, yo creo que Nacho está hablando de esto porque el pastor dijo, necesitan más dinero para los misioneros. No. Esto es lo que la Biblia enseña y estas cosas así han funcionado primero en el Antiguo Testamento. Con el tabernáculo los levitas vivían y comían de las ofrendas que se daban. También tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 5, que dice que, mejor vamos a buscarlo, 1 Corintios 9, porque no me lo sé de memoria de manera exacta y para no parafrasearlo. No es el 5, perdón. A ver. Es el versículo que estoy buscando es el...
Acá está el 14, me salté 9 versículos, perdón. El versículo 14 de 1 Corintios 9. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Nosotros también sabemos, no es necesario buscarlo, pero que Pablo también tuvo un trabajo secular haciendo carpas, pero fue por necesidad. La voluntad del Señor, o lo ideal es que el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. Y por eso es que las iglesias tienen todos estos métodos de poder pagar a pastores una mensualidad razonable, o por eso nosotros damos a misiones para que personas puedan comenzar una nueva iglesia. Piénsenlo, ¿cuánto cuesta comenzar una nueva iglesia? Sabemos que el edificio no es importante, pero en algún lugar se tienen que juntar. Pongamos de que no, pero en algún lugar lo tienen que hacer. El pastor tiene familia, tiene esposa, muy posiblemente tiene hijos, tiene que mantenerlos. Y él se está dedicando a tiempo completo porque tiene que hacer visitas, tiene que predicar el Evangelio y visitar casas. Tiene que hacer muchas de esas cosas. Entonces, es por eso que es importante el dar, y es por eso que Pablo se alegra de que los filipenses estén dando, porque aparte de que es necesario, les va a dar fruto que abunde para su cuenta. Ahí termina mi punto, perdón, paréntesis cerrado, pero creo que era importante hablar de la importancia de las misiones. Hermano, nosotros somos una misión. Reitero, hermano, esta iglesia no existiría si no fuera porque gente en todas partes del mundo está dando a esta iglesia. Ahora volvamos nuevamente a primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Me lo salté. Y el versículo 10. Vamos a leerlo nuevamente. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es importante entender de que el dinero es una herramienta. De hecho, hay algo que me gustó mucho que dijo una vez el pastor Jorge Veloso. Muchos lo ubican, el pastor que está en Lanco. Él una vez lo escuché decir algo y me hizo mucho sentido. Él dijo que el dinero nunca es una bendición, es solo una herramienta. Cuando, por ejemplo, se da mucho dinero, por ejemplo, hay alguna donación grande de dinero, es una bendición que alguien fue generoso, pero el dinero como tal no es la bendición, sino la oportunidad de poder seguir trabajando y hacer otras cosas. Pero hay que ser muy cuidadosos con el amor al dinero, porque es raíz de todos los males. Piensen un poco, a lo mejor yo no conozco de ustedes de manera personal, pero situaciones en las que dijeron, ya voy a seguir trabajando para poder sacar más dinero, o voy a tratar de abrir este negocio, o voy a comprar esto, y sigan pensando en eso, y cómo muchas veces por el afán de conseguir el dinero empiezan a ocurrir problemas y males, y el versículo termina con cosas muy graves. Gente que se extravió de la fe, es decir, gente que ya dejó de ser cristianos, dejaron de creer, se alejaron de la iglesia. Es peligroso, hermanos, de esas cosas. De hecho, en el versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esas cosas deberíamos apuntar, no el dinero. El dinero, obviamente, la gente trabaja por dinero porque tiene que subsistir, pero no es nuestro foco. Nosotros no debemos amar al dinero. Eso no debe ser nuestro gozo para nada. Busquemos, por favor, Hebreos capítulo 13 y el versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Aquí nuevamente tenemos otro llamado a los cristianos, de que debemos nuestras costumbres ser sin avaricia. La palabra avaricia es una palabra que puede relacionarse también con la codicia, una palabra que hemos escuchado muchas veces. La avaricia es, lo tengo definido acá, el afán de poseer riquezas u otros bienes con la intención de atesorarlos. Es decir, el acumular bienes, riquezas, pero con un propósito, atesorarlos. Decir, oh, son míos, los quiero, yo los conseguí. A eso se refiere con avaricia. Entonces, por eso dice, nuestras costumbres sean sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora. Y me gusta porque dice con lo que tengan ahora. O sea, puede aplicar a la gente de esa época que tuviera muchos bienes, a la gente que no tuviera tantos, con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos esa promesa, así que podemos estar tranquilos y sobre todo no tenemos ningún otro motivo para no estar contentos. De hecho, es muy común escuchar la frase y le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué? No tengo motivos para estar bien. Debería ser al revés. Debería decir, ¿cómo estás? Bien. Porque no tengo motivos para estar mal, hermano. No tenemos motivos para afanarnos. La Biblia muchas veces nos insta a que por nada estemos afanosos. De hecho, eso también estaba en Filipenses 4, pero un poco más atrás. De hecho, la idea es que nosotros digamos nuestras cosas al Señor Jesús y Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que por nada debemos estar afanosos, sino contentos con lo que tenemos ahora. Sigamos leyendo en el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, es maravilloso primero poder decir de que el Señor es nuestro ayudador. Por ejemplo, cuando a veces gente quiere empezar nuevos proyectos, hay un programa que es bien conocido, no sé si lo conocen, se llama Shark Tank, creo que se llama algo así, no recuerdo bien, pero es de como inversionista. Entonces gente muestra sus proyectos y están los inversionistas y le dicen, ya, yo te voy a apoyar con tanto, pero quiero tanto de tu empresa. Entonces la gente lo que quiere es tener empresarios con experiencia y con dinero, con capital, que le puedan apoyar en sus proyectos. Bueno, imagínense tener detrás de nosotros a aquel que es dueño de todo. Así que no quiero que esto suene como estas predicaciones de la prosperidad, de que no, ustedes van a tener un montón de autos, hermanos, solo espérense. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo de que si nosotros, repito, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas van a ser añadidas, el sustento y el abrigo. Veamos qué pasa con la gente que es avara. Sí, avaros. La gente que son avaros, que son codiciosos. La codicia es algo muy similar. Es el afán de acumular cosas, pero no necesariamente con el fin de atesorarlas, sino acumularlas con algún otro propósito. Pero el deseo de tener más y más, eso se le llama codicia. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Pensar que Proverbios capítulo 1 lo leímos hace como 30 cultos, más o menos, 31 cultos. Proverbios capítulo 1 y el versículo 15. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y ahora, ¿de quién está hablando? Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces vemos de que es muy triste y muy trágica la vida de aquellos que son dados a la codicia. Y de hecho vemos, hay un versículo en especial que me llama la atención, que es el 17, que dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Entonces está diciendo, si ustedes ven un pájaro de lejos y le ponen la red de lejos, no les sirve de nada, el pájaro la ve y se va, o incluso podría pasar entre medio de la red. No tiene sentido. O es como, por ejemplo, tratar de cazar a un conejo con una cuerda y mirándolo, y el que lejos te está mirando y tú te acercas, ¿tú crees que vas a poder atraparlo? No vas a poder atraparlo. Entonces, de nada sirve colocar en la red al frente al pájaro. Pero ellos, es decir, los codiciosos, a su propia sangre ponen acechanzas. Ellos a sí mismos se ponen trampas y a sus almas tienden lazo. Entonces, lo triste de la codicia es de que ellos a sí mismos se están hiriendo, haciéndose trampa. El hecho de ser codicioso es una trampa para sí mismo y se hace caer. Y eso hace que ellos terminen cayendo. Eso es la vida de los que son dados a la codicia. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Y la codicia y la avaricia es un pecado grave, hermano. Muchas veces
nosotros, o por lo menos a mí me da esa sensación, quizás soy solo yo, pero cuando hablamos de pecados graves, pensamos en a lo mejor matar, el adulterio, que son pecados muy graves, hermano. No me malinterpreten, pero la Biblia habla de la avaricia con mucha severidad. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5. La iglesia de Corintio tenía un problema, y es que había pecados de inmoralidad muy graves dentro de la congregación y ellos no hacían nada. Es más, se jactaban de eso y decían, miren, permitimos a estas personas que están cometiendo estos pecados porque somos muy tolerantes. Y eso no es bueno. Veamos el versículo 9 de 1 Corintios 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dije el 9, sí, era el 9, perdón, está bien. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces, la actitud que tenían los de la iglesia en Corinto era de permitirlo, no importa si tienen estos pecados, se juntaban igual. Entonces lo que está diciendo es de que si, por ejemplo, en la iglesia hubiera un caso así de una persona que estuviera en un pecado y que lo supiera y le diera lo mismo y lo siguiera haciendo, dice que nosotros no deberíamos ni comer con esa persona. Y dentro de esos pecados graves que nosotros vemos, como por ejemplo la borrachera, o dice ladrones, pero nosotros podemos ver en la lista, en el versículo, era en el 10, dice los avaros. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. La avaricia es un pecado grave, hermano. No debe ser tomada a la ligera. En el versículo 11 lo vuelve a repetir, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Entonces ellos a la vista y paciencia permitían pecados como esos, pero nosotros no debemos permitir cosas por el estilo. Así que nuevamente recalco, la avaricia es algo grave. Proverbios 28 versículo 6 dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Entonces nos damos cuenta ahora de que la avaricia también está ligada con la necedad, con la falta de conocimiento. Dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Yo creo que aquí todos queremos una larga vida. Hay otras promesas bíblicas que nos hablan de eso, como por ejemplo el honrar y obedecer al padre y madre, pero este también nos dice, el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y tiene mucho sentido, porque el amor al dinero era raíz de todos los males. Entonces, si yo no tengo amor al dinero, si yo entiendo de que nada traje a este mundo y nada me voy a llevar, de que solo soy un mayordomo y de que mis bienes también tienen que ser para servir al Señor, entonces voy a evitarme esos problemas que trae el amor del dinero y voy a tener una larga vida. Entonces, el contentamiento, el cual aprendemos en la Biblia, nos muestra esta verdad de que poseemos exactamente lo que necesitamos para nuestra felicidad. Entonces, si seguimos al Señor y no la senda de la codicia, Él nos añadirá todo lo que es indispensable. Habíamos visto, era la comida, la bebida y el abrigo. Y nosotros sabemos que las promesas de Dios son fieles. De hecho, los niños estuvieron estudiando un versículo que habla de la fidelidad de Dios, que está en Deuteronomio, capítulo 7. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nosotros tenemos un Dios que no es como las personas, mentirosos, chamullentos, como se suele escuchar esa palabra, embusteros, charlatanes. No,
Dios es un Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Otro versículo, y ya para terminar, en Números capítulo 23. Números capítulo 23. Números capítulo 23 y el versículo 19. Números 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios no es igual a nosotros. A veces tenemos ese concepto de que Dios es como yo, pero simplemente más poderoso. Es como una versión de yo, pero que está en el cielo y está en toda parte, pero es parecido a mí. No, Dios no es parecido a nosotros. Muchas veces los ateos reclaman que Dios es un producto de nuestra imaginación, pero recuerdo haber leído una frase que decía de que Dios no es un producto de mi imaginación porque no es igual a nada de lo que yo pudiera imaginar. Hermanos, Dios no puede caber en nuestro pensamiento y por lo tanto Él no es como nosotros para mentir ni para arrepentirse. Si Él dice que algo va a hacerse, se hará. Les pido que me acompañen orando. Padre, doy gracias por esta promesa que nos has dado, Señor. Que podemos buscar tu reino y tu justicia y tú añadirás estas cosas. Y ayúdanos a recordar de que el contentamiento significa estar contentos, felices, cualquiera sea nuestra situación, en abundancia o en necesidad. Y ayúdanos a recordar de que nada trajimos a este mundo, Señor. Solo somos mayordomos, administradores. Todo es tuyo, Señor. Y por lo tanto, nosotros debemos estar contentos de poder entregar lo que es tuyo a ti, Señor, para poder servirte y hacer crecer esta gran comisión que es el predicar el Evangelio, Señor. Te damos gracias por esto. Ayúdanos a ser precavidos con la avaricia y la codicia, Señor. No queremos que tomen lugar en nuestros corazones, Señor. Nosotros queremos recordar de que el dinero es una herramienta y no debemos amar el dinero, Señor. Ayúdanos a ser responsables, prudentes con las finanzas y a recordar de que todo lo debemos a ti, Señor, y que tú has sido muy bueno con nosotros hasta ahora. Doy gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Para terminar la transmisión.